Florida, julio de 1969. La tranquilidad de la madrugada se ve sacudida por una enorme explosión. La deflagración, tan potente como la de 200 toneladas de TNT, anuncia el comienzo de una de las empresas más grandiosas de la historia, la primera misión a la Luna. Ha abandonado la torre. Creemos que conocemos la historia del éxito y el triunfo del Apolo 11, pero detrás de la leyenda hay una historia muy diferente. El relato inédito de lo cerca que la misión estuvo de la tragedia. Ahora, casi 40 años después, los hombres que participaron en esa famosa aventura revelan qué ocurrió realmente en el primer viaje a la Luna. Descubriremos cómo el módulo lunar perdió todo contacto con la Tierra y se quedó prácticamente sin combustible cuando se dirigía hacia un cráter lleno de rocas. Mostraremos cómo la valiente tripulación hizo volar una nave espacial con una potencia informática equivalente a la de un reloj digital moderno. Y revelaremos cómo al final la tripulación regresó con vida gracias a un bolígrafo. Este es el relato de primera mano de los hombres que estuvieron allí, la historia inédita de la misión del Apolo 11 a la Luna. Apolo 11, la verdadera historia. Minutos después de la hora. Despegue del Apolo 11. Centro Espacial Kennedy, Florida. 16 de julio, 4 horas antes del despegue. Desde primera hora de la mañana, la tripulación del Apolo 11 ha estado preparándose para la misión más peligrosa de la historia, el primer alunizaje. En la sala de la tripulación, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Mike Collins toman su última comida antes de realizar las comprobaciones finales de sus trajes y equipo. Pero tras esta fachada de calma, la tensión era máxima. Buzz Aldrin, el piloto lunar de la misión, recuerda los nervios que sentía toda la tripulación. No recuerdo que durmiéramos mucho, sabiendo lo que iba a pasar al día siguiente. Había suficiente adrenalina flotando en la sala de la tripulación como para mandar varias misiones a la Luna. La tripulación tenía razones para estar nerviosa. Lo que ellos no sabían era que en la plataforma de lanzamiento los técnicos luchaban contra un peligroso defecto en el gigantesco cohete Saturno V. El Saturno V era el cohete más pesado y más potente que se había construido nunca. Iba cargado con casi 4 millones de litros de combustible muy explosivo y se había producido una fuga. 36 metros más abajo, los técnicos siguen trabajando en la fuga de una válvula que lleva el suministro de hidrógeno al cohete Saturno V. Las fugas de combustible eran un problema del Saturno V desde siempre. Una chispa perdida en la plataforma de lanzamiento podría destruir el cohete y a su tripulación. Jim Kranz era el director de vuelo. Él supervisaba la cuenta atrás en el control de la misión en Houston y era muy consciente de los riesgos. Una misión espacial nunca es rutinaria porque pones a 3 humanos sobre una enorme cantidad de explosivos. Pero resolver problemas peligrosos contrarreloj era algo habitual en el programa espacial. El cohete tenía que despegar a su hora. Durante años el equipo del Apolo había trabajado agotadoras jornadas para cumplir el sueño del presidente John F. Kennedy. Creo que esta nación debería comprometerse a conseguir el objetivo, antes de que termine esta década, de enviar a un hombre a la Luna y hacerle regresar sano y salvo a la Tierra. Todo lo que hacíamos estaba asociado con el objetivo de ir a la Luna antes de que la década terminara. Trabajé 20 horas al día durante semanas. Era una época bastante agitada y muy ajetreada. T-2 horas 33 minutos 45 segundos y bajando. Aquí control de lanzamiento de Kennedy. Con tan poco tiempo para resolver la fuga de combustible, la NASA decidió embarcar a los astronautas mientras debajo proseguían las reparaciones.
En este momento la tripulación del Apolo 11 ha embarcado en el ascensor de alta velocidad. Desde el interior del nivel A han pasado al ascensor de lanzamiento. Si había una fuga de hidrógeno en alguna parte durante la operación de embarque, debieron decírnoslo, o tal vez no, dado que esperaban resolver el problema porque molestara a la tripulación. Todo va bien con la cuenta atrás en este momento. Con los minutos desgranándose, los técnicos armados con llaves inglesas especiales aparentemente habían arreglado la fuga de hidrógeno. La NASA decidió dar luz verde al lanzamiento. El Apolo 11 despegaría a su hora. El brazo articulado regresa a su posición totalmente replegado. T-4 minutos 50 segundos y bajando. A la tripulación no le preocupaba la fuga de hidrógeno, puesto que creían que los sistemas de seguridad estaban preparados para casi cualquier eventualidad. Sentíamos que nuestra supervivencia tenía una probabilidad del 99%. 4 minutos y bajando. Tenemos luz verde para el Apolo 11. Había muchos riesgos, pero también muchos puntos que cubrir para abortar la misión y no continuar con algo peligroso. A la tripulación le habían dicho que si una fuga llegaba a provocar el fallo de un motor durante el despegue, su cápsula sería eyectada hacia un lugar seguro lejos del cohete defectuoso. Pero lo que le habían dicho a la tripulación no era verdad. Cierta información de un memorando revelada aquí públicamente por primera vez se distribuyó a altos cargos de la NASA un año antes de la misión. En el memorando se revelaba que este plan de huida era mera fantasía. Había un memorando que hablaba sobre la primera etapa y que indicaba que en contra de los entrenamientos de la tripulación y de la información que se les había dado, no seríamos capaces de salvar sus vidas si algo salía mal durante los 2 minutos y medio posteriores al despegue. El sistema abortivo necesitaba 2 segundos desde la detección de un fallo catastrófico para activar el sistema de escape. El vehículo, si un motor se perdiera durante la primera etapa, en medio segundo, el vehículo habría comenzado a romperse. No había forma de poner a la tripulación a salvo desde la parte superior de una nave que se habría convertido en una bola de fuego. Totalmente ajenos a este devastador hecho, los astronautas se preparaban para el lanzamiento. 30 segundos y bajando. Los astronautas han dicho que tienen buenas sensaciones. El potencial explosivo, si hubiera explotado en la plataforma de lanzamiento, habría borrado del mapa una parte de Florida. 20 segundos y bajando. Yo siempre rezo por la tripulación y por el equipo del control de la misión, para que tengamos éxito en el trabajo que estamos a punto de hacer. T-15 segundos. Control pasa a ser interno. Dije, quiero intentar recordar este momento antes de todo el alboroto. 12, 11, 10, 9. Comienzo de la secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores en funcionamiento. Despegue. Tenemos despegue. 32 minutos después de la hora. Despegue del Apolo 11. Ha abandonado la torre. Mientras el Apolo 11 abandonaba la plataforma, los astronautas eran involuntarios participantes en un juego de gran magnitud, en el que la apuesta eran sus vidas. Todo correcto. Neil Armstrong informa que el balanceo y cabeceo sitúa al Apolo 11 en su rumbo correcto. Los enormes motores generaron 220 millones de caballos de potencia, más ruido que 500 aviones Jumbo durante el despegue. Para la tripulación, sin embargo, la cápsula era un oasis de calma. Más 30 segundos. Todos coincidimos en que no oímos ni sentimos el ruido y la vibración que produjo el encendido de los motores. Balanceo y cabeceo completado. El momento exacto del despegue era muy difícil de determinar, excepto por la esperada cuenta atrás. Las palabras que oíamos como despegue y los números que empezaron a cambiar en el ordenador, esas fueron las grandes pistas, más que cualquier sensación física. Estamos atravesando la zona de máxima presión dinámica. Sí, todo va bien por aquí.
2 minutos y medio después del despegue, la enorme primera fase del Apolo 11 había impulsado a los astronautas a una velocidad de 9.975 km por hora y a una altitud de 56 kilómetros. Distancia inferior 56 kilómetros, 48 kilómetros para la órbita, esperando para cortar motor exterior. Cuando el combustible se agotó, las válvulas explosivas se deshicieron de la fase vacía y se activaron los motores de la fase 2. Fase 2. Ignición. El enorme cohete iba hacia el cielo a toda velocidad con los astronautas a bordo y dirigido desde tierra por el control de la misión en Houston, Texas. Mientras el control de la misión marcaba en un gráfico los progresos del cohete, a 160 kilómetros de altitud sobre la Tierra, el Apolo 11 abandonaba la atmósfera y entraba en la órbita terrestre. La velocidad y la furia de los 10 minutos de viaje del cohete fueron sustituidas por la serenidad del espacio. Los astronautas maniobraron su cápsula de mando para acoplarse con el módulo lunar. Durante su vuelo por la atmósfera en el Saturno V, el módulo lunar iba en un envoltorio protegido del aire. Los módulos de mando y de servicio estaban arriba. Los módulos de mando y servicio se separaron y dieron la vuelta, así. Volvieron hacia atrás y se acoplaron al módulo lunar. Te recibimos alto y claro, Mike. Entendemos que os habéis acoplado. Afirmativo. Se deshicieron de la parte superior de la tercera fase y es en esa configuración como las dos naves espaciales volaron hacia la Luna. La tripulación se desprendió de la fase final del cohete para prepararse para los 418.000 kilómetros de viaje hasta la Luna. Houston, Apolo 11, cambio. Adelante, 11. Mientras el Apolo seguía su vuelo, se establecían cientos de comunicaciones entre la nave espacial y la Tierra. Un solo mensaje no comprendido podría desencadenar el desastre. Lo que suponía que todo el mundo, desde el último miembro del equipo hasta el mismísimo director de vuelo, estuviera bajo un inmenso estrés. Parecía un galimatías, con tantas comunicaciones a la vez. No parece que tengáis problemas. Normalmente en el control de la misión, yo escuchaba unas 5 o 7 comunicaciones simultáneamente. Las comunicaciones principales iban por el canal del director de vuelo. Tenía 2 canales de comunicaciones aire-tierra. Tenía los canales de mi propio equipo de control con el equipo de refuerzo. Con práctica puedes captar la comunicación, que es esencial para hacer tu trabajo. Pero a los 3 días y 320.000 kilómetros de vuelo, el control de la misión no dio importancia a un enigmático mensaje de los astronautas. ¿Tenéis alguna idea de dónde está el S-4B con respecto a nosotros? Esperad. La tripulación solicitó información sobre la posición del S-4B, la última fase del cohete que había sido desechada 2 días antes. Otro extraño suceso les preocupaba. No fuera en la inmensidad del espacio, sino dentro de la propia nave espacial. Recuerdo que estaba intentando dormirme y de repente vi un resplandor en alguna parte y antes de que pudiera girarme o fijarme bien en él, el resplandor había desaparecido. Mi primera impresión fue, bueno, algo ha penetrado en el interior de la nave espacial. Así que le pregunté a Neil y a Mike, y Neil me dijo, sí, yo he visto unos 100. Para la tripulación, los resplandores eran mucho más preocupantes que el misterioso ovni. En el vacío del espacio, cualquier cosa que penetrara en la nave espacial podría acarrear un desastre. A su regreso, Aldrin informó de este punto a la NASA. La conclusión fue que eran partículas Z. Se trata de partículas pesadas que van a gran velocidad y penetran en la nave espacial, penetran en el individuo y causan daños potenciales a las células nerviosas y a las células cerebrales, pero solo si es durante un largo periodo de tiempo.
evidentemente. Incluso hoy en día, los científicos todavía no comprenden totalmente los efectos a largo plazo de las partículas Z sobre el cuerpo humano. El Apolo 11 siguió volando bombardeado constantemente por partículas. Pero lo peor estaba por llegar. La nave se acercaba a la órbita lunar a 418.000 kilómetros de casa y los astronautas se preparaban para la que sería la parte más peligrosa e impredecible de la misión: el descenso hacia la propia Luna. Los controladores normalmente son un grupo animado. Siempre están con ocurrencias graciosas y con bromas. Aquel día había un grado de seriedad que yo no había visto antes en los entrenamientos. Y eso finalmente te hace darte cuenta de que aquello va en serio, de que es el momento de la verdad, el definitivo. Hoy aterrizaremos en la Luna. Mientras el Apolo 11 orbitaba a 130 kilómetros de la Luna, Armstrong y Aldrin entraban en el módulo lunar antes de desacoplarse, dejando a Collins en la nave de mando. La nave espacial más extraña de la historia, el módulo lunar, nombre en código Águila, era conocida en el mundo entero como un milagro de la ingeniería. El control de la misión sabía, sin embargo, que tras el diseño de la era espacial se escondían importantes debilidades. Creo que el módulo lunar, totalmente cargado, pesaba poco más de 15.000 kilos. El forro del habitáculo de la tripulación era muy fino y se había hecho así para ahorrar peso. El peso era un elemento vital que siempre había que considerar en todo lo que se hiciera. Si cogías el dedo y apretabas con fuerza, podías atravesar el forro exterior de la nave espacial. Tenía el grosor de 2 capas de papel de aluminio. Pero es el tipo de cosa que, si eres precavido, no haces. No lo pinchas con objetos puntiagudos. Pero el frágil forro de la nave no era el único peligro. Entre bastidores, el desarrollo del módulo había estado plagado de graves accidentes y fracasos. Y uno de ellos había estado a punto de costarle la vida a Neil Armstrong. Durante el entrenamiento para el vuelo, Armstrong había practicado en 2 extraños prototipos que reproducían las condiciones de gravedad de la Luna. Para entrenar usábamos 2 vehículos, uno de entrenamiento de alunizaje y otro de investigación lunar. Uno estaba suspendido de unos cables, era muy seguro, no tenía motores. Y después estaba el espeluznante vehículo de entrenamiento de alunizaje. Buzz Aldrin siempre tuvo sus dudas sobre el entrenador lunar. Se veía que era un vehículo al que había que prestarle mucha atención. Si no habías apagado completamente el motor de descenso, podías quedarte sin combustible de altitud mucho antes de lo que podías esperar. Neil Armstrong se ganó el pasaje para volar en el Apolo 11 porque consiguió salvar su propia vida y eyectar cuando estaba a milésimas de segundo de la muerte. El espacio no da segundas oportunidades, y Armstrong y Aldrin tendrían que pilotar el auténtico módulo lunar sin fallo alguno, siguiendo el rumbo marcado alrededor de la cara oculta de la Luna antes de realizar el intento de alunizaje. Inmediatamente, las cosas empezaron a ir mal. En cuanto la nave espacial apareció detrás de la Luna, recibimos datos de seguimiento que indicaban que no estaban en la trayectoria correcta. Mi oficial de control, Steve Bales, gritó: "Estamos a medio camino del límite para abortar. Parece que estamos fuera de nuestra velocidad radial". En cuanto dijo las palabras "a medio camino del límite para abortar", todas las comunicaciones se interrumpieron. No podíamos comunicarnos con el módulo lunar. Sin comunicaciones ni datos del ordenador, el control de la misión no podía controlar los sistemas del módulo, que a su vez controlaba el descenso. Desesperados intentaron otra cosa. Redirigieron las comunicaciones hacia el módulo lunar vía Mike Collins, que estaba en la nave de mando orbitando. Esta conexión remendada restableció una débil señal entre la tripulación y la Tierra, pero no duraría.
A mí me correspondía decidir si teníamos información suficiente para el test sí y no, y continuar el descenso hacia la Luna. 5 minutos antes del descenso de potencia, había pedido a mis controladores que hicieran el test sí y no, e inmediatamente perdimos los datos de nuevo. Así que añadí estas palabras: dadme un sí o un no basándoos en la última remesa de datos válida que habéis visto. Controladores de vuelo en test sí, no. Retro, sí. Pido, sí. Guidance, sí. Control, sí. Com, Jinxi, sí. Icom, Surgeon, Capcom, vamos a alunizar. Mientras las comunicaciones iban y venían, el módulo lunar comenzaba a descender hacia la superficie. Tiene luz verde para continuar el descenso. Luz verde para continuar el descenso. Era una especie de caída controlada fuera de órbita. Era como un coche en una larga carretera de montaña. El conductor manejando el freno para ajustar la velocidad e impedir que vaya demasiado rápido. Para evitar chocar con la Luna, el módulo lunar cambió a su radar de alunizaje para determinar su altitud precisa. Volvemos a tener datos. Radar, el vuelo tiene buena pinta. Recibido. El radar de alunizaje podía empezar a proporcionar la diferencia entre su posición y velocidad y las que el ordenador pensaba que eran la posición y velocidad. Y esa cifra, a medida que se fue corrigiendo, era cada vez más pequeña. Recibido. 109 metros. Recibido. Pero el cambio a radar de alunizaje desencadenó una serie de acontecimientos catastróficos que harían que el alunizaje pasase de drama a crisis con todas las de la ley. Es un 1202. Espera. 1202. 1202. Alarma. 1202. ¿Qué es eso? Abrumado por la información del radar de alunizaje, el pequeño ordenador de a bordo falló. En lugar de suministrar a la tripulación información vital, emitía un aviso de sobrecarga grave. La primera alarma que tuvimos fue una alarma de sobrecarga. Significaba que había demasiada información. No es una de las alarmas que nos gustan, porque no debería suceder en vuelo. Es mucha la información que llega a ese pequeño ordenador. Y de repente te dice: lo siento, no entiendo todo esto. Me paro, me cuelgo. A bordo del módulo lunar, los astronautas estaban perplejos. Toda la información que estábamos observando, ya fuera velocidad o el movimiento sobre el terreno, ya no la veíamos. En su lugar nos dio un código, el número de la alarma. Era preocupante, era confuso. Lo mirábamos preguntándonos qué significaba. Tal vez más preocupante si cabe era que tampoco nadie en el control de la misión tenía la menor idea de qué significaba esa alarma. Desesperados acudieron a Jack Garman, quien a sus 24 años era la joven promesa de los ordenadores, en busca de consejos sobre si la misión debería continuar. Cuando se produjo esa alarma, yo era el único en el centro de control que sabía qué pasaba. De eso no hay duda. Por suerte, Graham se había encontrado con esta alarma en un ejercicio de entrenamiento y había garabateado en un trozo de papel las decisiones a adoptar. Mi respuesta en 5 o 6 segundos fue decir: no pasa nada mientras no vuelva a ocurrir. 1202. Alarma. Es una sobrecarga. Mientras no vuelva a ocurrir, no pasa nada. Graham advirtió de que si la alarma no se repetía, la misión podría continuar. El tanque de combustible del motor de descenso estaba en un nivel preocupantemente bajo. Esa peligrosa parte de esta misión continuaba, porque normalmente en el entrenamiento habríamos alunizado en unos 10 minutos. Ahora estábamos en un punto en el que recibí una llamada de mi controlador que decía que teníamos un nivel bajo. Nivel bajo. Sabíamos por experiencia y por diseño que nos quedarían unos 2 minutos de combustible a una media de admisión de un 30%. Con el módulo todavía a 150 metros, la misión se adentraba en un terreno desconocido. Las perspectivas no parecían muy buenas. Nunca habíamos estado tan cerca en un entrenamiento. Pusimos un reloj, un cronómetro en la sala de atrás con el controlador, y él nos iba cantando los segundos de combustible que quedaban. Mi comunicador de la nave me dijo: vuelo, hay que estarse muy callados.
Las únicas conversaciones a partir de ahora serán sobre combustible. En ese momento las cosas empezaron a ponerse muy tensas porque Armstrong sabía que el suministro de combustible estaba menguando. Tenía que encontrar un lugar seguro para alunizar. Miró por la ventanilla y vio un cráter del tamaño de un campo de fútbol, con unas rocas del tamaño de coches pequeños rodeándolo, y hacia allí lo llevaba el ordenador. El combustible se agotaba y los astronautas se enfrentaban a un dilema. 30 metros, 3,5 hacia abajo, 9 hacia adelante. Lo más fácil es ralentizar el ritmo de descenso y volar sobre lo que sea. Así se tarda más, se quema más combustible y la cantidad de combustible restante podría no ser suficiente para despegar. Recibimos un aviso. Teníamos 60 segundos y lo pasamos a la tripulación. Las cosas van bien. Medio hacia abajo. Recibido. 6 hacia adelante. 60 segundos. 60 segundos. Creo recordar que estábamos un poco por encima de los 30 metros. Y sin intentar alterar la concentración de Neil, le dije con mi mejor tono: toca tierra tan pronto como puedas. Eché un vistazo a los ritmos de descenso y... caray, tenemos que bajar a este tipo a la superficie. Vamos a andar cerca. 4 hacia adelante. 4 hacia adelante, desviándonos a la derecha. 30 segundos. 30 segundos. Siempre habíamos dicho en los simuladores que si tienes 30 segundos, olvídalo, depura y aborta. Pero por su ventanilla, Neil Armstrong podía ver la superficie lunar acercándose y sabía que si seguía podría alunizar. Veía que la sombra se hacía cada vez más y más grande, porque el sol estaba detrás de nosotros y nos estábamos acercando cada vez más a la sombra de la nave, y el polvo empezaba a levantarse. Estamos levantando polvo. 9 metros, 2,5 hacia abajo. Luz de contacto. Bien, paramos motor, 413 dentro. El Apolo 11 había alunizado cuando solo le quedaban apenas 15 segundos de combustible. Aquí base tranquilidad. El Águila se ha posado. Recibido. Tranquilidad. Te tenemos en tierra. Hay un montón de tipos a punto de ponerse azules. Volvemos a respirar. Muchas gracias. Gracias. ¿Se os ve bien? El equipo completó las comprobaciones post-alunizaje. Solo entonces se pararon a pensar en lo cerca que habían estado. Las cosas iban como a cámara lenta. Tienes el control de lo que estás haciendo, pero después casi te desmayas porque te das cuenta de lo cerca que has estado. Yo, personalmente, me sentía físicamente mal y estaba temblando. Porque tras años de trabajo, nunca piensas cómo vas a prepararte para ese momento. Originalmente, estaba planeado que la tripulación se echaría a dormir en cuanto llegaran a la Luna, pero la adrenalina debía de estar bombeando y nadie se iría a dormir. Inmediatamente, Buzz Aldrin y Neil Armstrong se embutieron en sus voluminosos trajes espaciales. Se prepararon para hacer historia. El mundo esperaba y esperó a que Armstrong apareciera, pero nadie salió del módulo. Nadie lo sabía, pero el momento de triunfo de los astronautas estaba bloqueado. No podían abrir la escotilla. Nadie se dio cuenta de lo baja que la presión tendría que estar dentro y normalmente cuando abres una válvula no se consigue hacerlo de inmediato, así que intentamos abrir la escotilla desde debajo del panel de instrumentos, pero no se abría. Neil, aquí Houston. ¿Cómo vais con la apertura de la escotilla? Cambio. Empuja hacia afuera. ¿Necesitas luz? Está desbloqueada, ¿sí? Desbloqueada. Habrá que tirar de esa cosa. Al final, Aldrin dobló la endeble puerta para igualar la presión. Con la escotilla abierta, la Luna ya estaba a su alcance. La escotilla se está abriendo. Mientras Neil Armstrong se preparaba por fin para pisar la Luna, el mundo esperaba ansioso sus primeras palabras. Estoy al pie de la escalerilla. Pobre hombre. Siento lástima por cualquiera en su lugar. La gente le dio toda clase de consejos. Creo que había pasajes de Shakespeare
y citas de la Biblia, y versos de poesía. Al final, todo se redujo a que, una vez que alunizaron, tuvo la oportunidad de pensar, vale, hemos llegado, ¿y ahora qué digo? Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Es una cita preciosa. Es muy simbólica y está muy bien dicha. Esa frase fue genial. Representa el primer movimiento de la humanidad fuera de nuestro planeta. ¿Listo para salir? Todo listo. 15 minutos después, Aldrin salió del módulo para unirse a Armstrong en la superficie, aunque llevando cuidado de no cometer un error sencillo, pero fatal. Como yo era el último en salir, tenía que cerrar parcialmente la escotilla, pero asegurándome de que no la bloqueaba detrás de mí. Si hubiera llegado a producirse algún tipo de fuga que cerrase la escotilla, habría sido muy difícil volver a abrirla desde el exterior. Ambas manos hacia abajo, sobre el cuarto escalón. Aldrin en la Luna. Ya está. Por primera vez, los astronautas podían experimentar la realidad de encontrarse sobre la Luna. Estar de pie bajo la gravedad lunar con un suave polvo lunar de unos 2,5 centímetros. No hay sensación que se pueda comparar con la de pisar diferentes porciones de la superficie. Es bastante suave. Y es fácil apartarla con los pies y poner un pie ahí fuera. Puedes mirar al horizonte y ves muy claramente porque no hay atmósfera, neblina ni nada. Puedes ver los objetos muy claramente. Es una vista preciosa. ¿Qué te parece? La mejor forma de describir lo que estábamos contemplando era desolación total sin ninguna señal de vida. Lo más grande del paseo sobre la Luna, científicamente, era tomar una muestra de ella. Había 2 cajas de aluminio para rocas. Tenían que llenarlas de muestras de polvo y roca y traerlas de vuelta a la Tierra para ver qué nos decían sobre la historia de la Luna. Aparte de eso, había un sismómetro para detectar temblores lunares y ver si la Luna tenía alguna actividad geológica. Pero mientras Armstrong llevaba a cabo esmeradamente estas tareas científicas, para millones de espectadores, Aldrin saltaba aparentemente sin motivo por la Luna. La verdad que se oculta tras esta extraña conducta ya puede ser revelada. Buzz decidió experimentar con la locomoción en la Luna. Era algo que él había planeado, un objetivo específico antes del vuelo. Tenían mucho metraje nuestro caminando lentamente, así que intenté moverme como dando saltos de canguro, hacer un giro, como el que hace un caballo al girar con sus patas delanteras. Una especie de 1-2, 1-2, 1-2. Eso te da de forma natural mejor control sobre la superficie de la Luna. Durante su galopada, Aldrin fue interrumpido por la llamada a más larga distancia de la historia. Era el presidente Nixon desde la Casa Blanca. Adelante, señor presidente. Aquí Houston, cambio. Hola, Neil y Buzz. Os hablo por teléfono desde el despacho Oval en la Casa Blanca. Sin duda, esta es la llamada telefónica más histórica que se ha realizado nunca. Esperábamos que el presidente Nixon hiciera una llamada a los astronautas, porque se trataba de una tremenda publicidad internacional. Y los políticos necesitan aprovechar ese tipo de oportunidades. Para todos los estadounidenses, este debe de ser el día de mayor orgullo de sus vidas. Nixon se había dado prisa en aprovechar el enorme interés del mundo entero por el alunizaje, pero entre bastidores estaba preocupado. ¿Qué posibilidades tenía la tripulación de abandonar la Luna con vida?
De entre todos los peligros, la siguiente etapa de su misión era la de mayor riesgo de todas. Una vez más, el módulo lunar estaba en la base del problema. La mayor preocupación en el diseño del módulo lunar era que solo tenía un motor que había que encender para abandonar la superficie de la Luna. En los primeros test de vuelo, el motor había dado grandes motivos de preocupación. El motor de ascenso falló de las 6 veces que se probó en al menos 3 de esas ocasiones, en un grado u otro. Así que había un 50% de posibilidades de que el motor funcionara como estaba planeado. Si por alguna razón el motor de ascenso no funcionaba, no había forma de rescatarlos y la tripulación estaba perdida. A Nixon le preocupaba tanto que los astronautas se convirtieran en náufragos que sus asesores prepararon un discurso fúnebre para emitirlo al mundo entero. Este documento clasificado permaneció enterrado en los archivos gubernamentales durante más de 30 años. El destino ha querido que los hombres que fueron a la Luna para explorar en paz se queden en la Luna para descansar en paz. Estos valientes, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza de rescatarlos, pero también saben Buzz Aldrin y Neil Armstrong, sin embargo, nunca perdieron la esperanza. En lugar de preocuparnos por cosas como esas, las habríamos afrontado en su momento. Trabajaríamos para solucionar el problema, hasta que el oxígeno se agotara y nos quedáramos dormidos. Adiós, amigo. Negativo, sigue subiendo la escalerilla, Buzz. Con un posible fallo del motor cerniéndose sobre sus cabezas, los astronautas regresaron al módulo tras las 2 horas de paseo por la Luna y realizaron un descubrimiento asombroso. Al mirar el polvo lunar que había en el suelo, descubrí algo que no debía estar allí. El extremo roto de un cortacircuitos. En las estrecheces del módulo, los voluminosos trajes espaciales habían arrancado el cortacircuitos esencial para encender el motor. Houston, aquí tranquilidad. ¿Tenéis forma de mostrarnos la configuración del interruptor del cortacircuitos del motor? Porque el extremo parece que se ha roto. Yo podía ver dentro que había una parte rota todavía en el interior, y para armar ese interruptor que encendería el motor y nos haría despegar y volver a casa, había que meterlo dentro. Nos sentimos solos, solo 2 hombres. Sabíamos que había más gente prestándonos atención de la que probablemente había prestado atención a 2 personas nunca, y estábamos más lejos que nadie en la historia. El control de la misión se veía impotente para ayudarles. Si el motor no se podía encender con algún apaño, aquello significaba que no podría haber rescate. Los astronautas tuvieron que improvisar una solución usando únicamente los objetos con los que contaban a bordo. A día de hoy, Aldrin guarda como un tesoro el objeto cotidiano que le salvó la vida. Estos son mis recuerdos. Representa nuestra solución a un problema crítico. En el procedimiento de la cuenta atrás, usé un bolígrafo, uno de los varios que teníamos a bordo, que no tenía metal al final, y lo usamos para meter el cortacircuitos dentro. Interruptor principal encendido. Aldrin introdujo su bolígrafo en los circuitos y con Armstrong en los controles, el módulo encendió el motor y cruzó los dedos. 9, 8, 7, 6, 5. Etapa de abortar, armado de motor, ascenso, procedemos. Perfecto. 8 metros, 11 metros por segundo hacia arriba. Preparados para el cabeceo. El ingenio de Aldrin había salvado a los 2 hombres de una muerte solitaria. A la tripulación le quedaba reunirse con la nave de mando que orbitaba muy por encima de la superficie. Mike, intentaré ponerme en posición. Después es tuya. Solo una vez completada esta maniobra, la tripulación empezó a creer que el Apolo 11 podría llevarles a ellos y a su valiosa carga de rocas lunares sanos y salvos a casa. Cuando abandonamos la órbita lunar, sentimos
casi por primera vez, una sensación de relax. Volvemos a casa. Estamos deseando llegar. Y después organizaremos las celebraciones. Pero aún no estaban a salvo en casa. 8 días después del comienzo de su misión, el Apolo se acercaba a la Tierra y se preparaba para el gran último peligro, la reentrada. Si el módulo se aproximaba a la atmósfera con un ángulo incorrecto, podría arder o simplemente salir rebotado hacia el espacio. Si entras con demasiada inclinación, encuentras fuerzas G muy altas, a altas temperaturas. Si entras demasiado plano, no reducirás bajo la velocidad orbital antes de comenzar a ganar altitud y volverás hacia atrás. Y por supuesto, en esas condiciones, tal vez no tengas suficiente oxígeno para sobrevivir a otro intento. Tenemos apagón. El intenso calor de la reentrada provocó una total pérdida de comunicaciones con el módulo. Durante 4 minutos plenos de ansiedad, nadie en tierra sabía si la pequeña nave había sobrevivido a las altas temperaturas. En aguas de Hawái, Nixon, a bordo del portaaviones USS Hornet, aguardaba para hacer otra llamada publicitaria. En el apagón teníamos una velocidad de 11.045 metros por segundo. Distancia para amerizar 1.510 millas náuticas. Estábamos expectantes. Nos preguntábamos, ¿se abrirán los paracaídas? Apolo 11, aquí el Hornet. Hornet, cambio. Hola, Hornet, aquí Apolo 11. Le recibimos alto y claro. A 4.571 metros, los 3 paracaídas se desplegaron. Contra todos los pronósticos, el Apolo 11 volvía a casa. En algún momento, imagino que por debajo de los 3.000 metros olimos el aire salado y tuvimos la sensación de que volvíamos a casa. Dentro de mi cabeza casi podía oír las palabras del presidente Kennedy. Decidimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. En ese momento, todos los riesgos, los problemas con el equipo y los errores humanos que habían estado a punto de costarle la vida a la tripulación se olvidaron. El primer alunizaje fue un éxito. La NASA se creía invencible. La sensación que había allí era de lanzarnos el reto que queráis, que podemos hacerlo. Podemos hacer cualquier cosa. ¿Queréis que vayamos a Marte? Lo haremos. ¿Queréis una estación espacial? La haremos. ¿Queréis un transportador espacial reutilizable? Pues claro que lo haremos. Pero más de 30 años después, y ante la realidad de la pérdida de misiones del transportador en el espacio, los hombres del equipo Apolo ahora se dan cuenta de lo afortunados que fueron. Si le comentásemos a alguien hoy la idea de volar a la Luna, como lo hicimos en 1969, se reirían en nuestra cara. Nos dirían, no hay forma de hacer eso, no es seguro. Los vuelos espaciales son tremendamente peligrosos y el alto riesgo era necesario para completar esa misión. Creo que la mayoría de tripulaciones coincidirán en que si no hubiéramos paralizado las misiones Apolo cuando lo hicimos, sin duda habríamos perdido vidas en esas misiones. Pero a pesar de los peligros del despegue, la falta de combustible, los fallos informáticos y la necesidad de salvar la misión con un bolígrafo, hay un hombre para quien el fracaso nunca fue una opción. No miro hacia atrás y me doy una palmadita en la espalda por formar parte de una maniobra peligrosa. Creo que tomamos decisiones atrevidas. Sí, hubo cosas que pudieron haber salido mal y algunas salieron mal, pero también teníamos un grupo de personas inspiradas, pioneros. Y me maravillo de lo mucho que pasamos y del hecho de que aún siga vivo, que haya ido a la Luna y que hoy esté aquí. Solo ahora podemos comprender de verdad lo cerca que estuvo del desastre el Apolo 11.